tal, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo, su siempre amigo Francisco Javier Zamora Cabrera, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Espero, raza que ahorita anda trabajando y esté un poco aburridona. Si te llegó la notificación, pues ya te pongas a ver el video y te agradezco mucho tu compañía. De hecho, es muy importante, por eso no les exhibo, les sugiero: suscríbete a Miedo 867. Cada que tú te suscribes a un canal, al momento de picar dice suscribirse, te aparece enseguida una campanita. Bueno, pica esa campanita. Cada que nosotros subamos historia, YouTube te va a avisar en tus notificaciones. Si estás en tu teléfono, te va a salir: Miedo 867 acaba de subir historia, y ya la picas y ya la miras. Así que bueno, raza, ayúdenos a seguir creciendo. Todo lo que es el contenido de Miedo 867 es un contenido hecho por varias personas. O sea, no nada más se trata de que el canal lo hace. En este pues proyecto somos todos, somos una comunidad. Afortunadamente todo ha sido gracias a la gente que nos manda sus historias, a la gente que nos comparte cosas, que da sus observaciones. Créanme que cuando la gente observa, cada vez es más empoderada. Esa es la verdad. Y bueno, pues ya lo saben, quieren contarme su historia, algo extraño, algo que les haya ocurrido, algo que te dejó pensando, o algo que te causó miedo y que hizo que oliera feo. Mándame tu WhatsApp 867-104-5100. Les ruego, por favor, si me mandas la historia, no te canses escribiendo, porque muy seguramente no la vamos a leer. Normalmente no tenemos el tiempo, afortunadamente, bueno, desafortunadamente, como de ponerme a leer así, no sé, 20 minutos, pero puedo estarle escuchando 20 minutos. Entonces la escucho. Si algo se me pasa, la vuelvo a escuchar. Créanme que cada historia que contamos, bueno, pues la escucho varias veces para no regarla. Y obviamente se los digo así: las adaptaciones que le hacemos, pues son ocurrencias de un servidor. Hay ocasiones que hay historias que ha habido gente que me cuenta y me la cuenta en 2 minutos. Pero cuando ya la de nosotros, obviamente mi trabajo de un servidor es desarrollarla. Y si yo veo algo que me cause gracia, pues de repente digo una que otra estupidez, que ya saben que es muy común en mí. Pero bueno, pues es un trabajo de todo, raza. Así que sí te encargo mucho que dejes un comentario, un like, tu comentario. O si no, si te da hueva escribir, bueno, pues un puntito, un emoticón. Con eso nos ayudas a que YouTube nos siga recomendando alrededor del mundo. Y bueno, raza, qué interesante es lo que viene. Para las personas que no son de México, y no sé si decirlo sea correcto, bueno, la palabra que empieza con G y termina con Ra, creo que no se debe de decir. Pero hay un conflicto en México desde hace muchos años, desde el 2005, más o menos, de 2002 hacia la fecha. Es un fenómeno que ya tiene más de 20 años, hay que comprarle un pastel. Y han pasado gobiernos de un partido, gobiernos que dicen que van a hacer un cambio y salen igual, y llegan otros que también dicen que van a cambiar y es lo mismo. La gente puede decir lo que quiere en redes, pero los que vivimos en las situaciones, los que nos toca ver, a los migrantes que vienen de visita, que regresan a casa y les toca que los paren para pedirles dinero, si bien les va, bueno, pues ellos no los van a hacer tontos. Pero bueno, esos ya son otros temas que honestamente a mí me valen, pues, claxon, ¿verdad? Pero bueno, pues a muchos sabemos que hay una situación en México que es una civil. Que no se quiera mencionar así, pues no sé. El término civil es cuando un civil enfrenta a otro. Y bueno, pues esta historia, raza, voy a subirla por algo que me causa mucha felicidad. No voy a decir el nombre de este amigo, que de hecho no me dijo su nombre. Le dije, si les digo, no me digas tu nombre, y pues no. Pero él me dijo, en su momento, es la segunda persona, lo cual créanme que lo agradezco y lo reconozco públicamente. Él me dijo que iba a salirse de lo que estaba haciendo. Y yo le dije, vamos a hacer un trato de caballeros. Cuando tú me demuestras que te saliste, subimos tu historia.
Y bueno, pues nuestro compita, como todo un caballero y todo un hombre, nos cumplió. Un saludo hasta donde estés del mundo. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado, raza. ¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Quiero contarles un suceso que, bueno, pues nos ocurrió a varios compañeros. Voy a decirlo así, no soy una persona que me haya faltado escuela, tampoco soy una persona que me haya faltado amor en mi casa, ni esos pretextos que se inventan personas de que, ay, que no tenía escuela, que no tenía trabajo y no me quedó otra más que meterme de delincuente. La verdad, yo me metí en lo que estaba haciendo, pues, por comprar demasiados corridos. Puede oírse estúpido, y sí lo es la decisión más tonta que una persona puede hacer. Y se los digo actualmente que, bueno, cambié muchas cosas en mi vida y espero que para cuando nuestro amigo Francisco cuente esto, yo ya esté muy lejos de donde ocurrió esto. Pero les voy a platicar, no voy a decir los lugares porque pues hay personas que todavía estimo que siguen ahí. Yo pues empecé a juntarme saliendo de la preparatoria con unos muchachos y estábamos bien, no sé qué teníamos en la cabeza, que bueno, pues uno ve los corridos, la narcocultura, que los videos de mansiones, viejas nalgonas, cerveza, vicio, éxito, hombres diciendo que los envidian. Y bueno, pues ahí va uno de tonto a meterse en situaciones que no eran necesarias. Mis papás tenían dinero, o sea, la verdad, mi papá tenía un negocio de renta pues de maquinaria, lo cual, pues imagínense, ¿verdad? No es algo que digan, pues algo muy austero. Y mi mamá, pues es propietaria de dos papelerías que tienen muy buena clientela. Y bueno, pasa de que, pues no sé, la estupidez de juventud me hizo empezar a juntarme con mis amigos. Andábamos bien alucines, obviamente tenía mi carro, tenía esto, tenía lo otro. Y bueno, pues llega el momento que por andar de alucines nos invitan a trabajar. Y era el sueño sonado, ¿verdad? El sueño soñado, lo que yo quería. Pues imagínense. Y les voy a decir algo, si es algo tonto. Si uno como hombre es tonto, créanme que las mujeres que se acercan son peor de tontas que uno. Y no es un comentario machista, ni homofóbico, ni nada, ni egocéntrico, ni lo que sea. Simplemente son los errores de juventud. Un hombre se cree poderoso, se cree exitoso. Y yo me acuerdo que empiezo a hacer mandaditos y cositas así. Y bueno, se me acercaban las chicas de que, ay, que qué bonito carro y que todo eso. ¿Saben una cosa? Ese carro me lo habían regalado mis papás. Ni de chiste hubiera podido comprar ese carro que traía yo con la miseria que me pagaban haciendo esos mandaditos. Pero yo ya podía decir que andaba en la maña, que andaba bien movido, que andaba bien así. ¿Y qué pasa? Cometo el otro error que cometen muchos jóvenes: empezar a consumir sustancias. Obviamente uno empieza, no, que Scarface y que no, que Tony Montana y que miren cómo absorbía por la nariz, tontería y media. Y bueno, ya cuando usas el cerebro y creces te das cuenta que esta película es como te muestra todos los errores que pueden pasar si te metes en el mundo de este tipo de cosas. Pues los jóvenes entienden las cosas al revés y nada más ven el dinero y el éxito, pero no ven todo lo que pasa. Empiezo a consumir. Mis papás, tarde o temprano, a pesar de que siempre andaban ocupados, en una ocasión mi papá se le descompone su camioneta y pues no me dice nada, como el carro era de él prácticamente, me lo había comprado. Lo agarra y bueno, pues es entonces cuando regresa, no se tarda ni 10 minutos, regresa. Y bueno, pues es entonces cuando me toca enfrentar la realidad. Mi papá, un hombre que de niño andaba descalzo, regresa
muy enojado, me levanta de los pelos y bueno, pues traía cositas que yo traía de estas bolsitas tipo Ziploc. Y bueno, pues créanme que no fueron los golpes, fueron las formas. Y fue la forma que yo me di cuenta que ya estaba mal. Yo ya me había vuelto muy consumidor. Prácticamente lo que me pagaban, y me pagaban nada más con este tipo de mugrero. Mis papás me seguían dando dinero a pesar de que yo ya tenía 18, 19. Y bueno, pues se da cuenta de, para empezar, que había infinidad de latas de cerveza adentro. Encuentra estos restos de, pues ya saben, de este mugrero. Y es entonces que mi papá, pues, primero me quita el carro, un carro deportivo, que yo le decía, oye, pa, ¿me compras unos rines? Sí, manda a pedir unos rines que te gusten. Eh, que quiero un estéreo nuevo y que un sonido, sí, pónselo. Y bueno, pues que quería, le decía, quiero ir a más, bueno, pues a diferentes lugares. Sobres, ándale, y para que se pase mi hijo. Bueno, pues en ese entonces creo que mi papá se dio cuenta que creó un monstruo junto con mi mamá. Mi mamá no me dolió lo que me dijo, me dolió más verla totalmente deshecha y decepcionada de mí. Créanme que eso fue lo que me quebró el alma. Que las personas que me querían, que me presumían con mis amigos, con sus amigos, se dieran cuenta que yo era un despojo humano, que ya estaba consumido por el vicio. Pero es entonces que ocurre una siguiente situación. Bueno, pues uno todavía cuando es joven cree que se puede comer al mundo. Y obviamente estos grupos te dicen, no, somos una familia y que esto y que lo otro. Bueno, pues dije, si no me quieren en mi casa, que no entendía yo, ¿verdad? Que no es que no me quisieran, si estaban enojados y dolidos era porque no estaban enojados, estaban decepcionados y se preocupaban por mí. Así que bueno, pues me meto a trabajar ya de plano con estas personas y de vivir en una colonia de clase, bueno, pues clase media alta, más alta que media, pues me paso a vivir a una casa de seguridad, donde había varios que vivíamos ahí, a las orillas, pues en la periferia de la ciudad, una casa grande, ¿verdad? Que después me entero que se la habían quitado unas personas y bueno, pues ahí vivíamos todos, pues colgándonos del poste de luz, porque obviamente no tenía contrato. Y bueno, pues me doy cuenta me doy cuenta que ya no tengo mi cuarto solo. Me doy cuenta que el refrigerador que estaba, pues si yo dejaba algo ahí desaparecía. Bueno, pues qué puedes esperar, ¿verdad? De que te huelen tu gancito si lo dejas ahí en el congelador, en un lugar donde hay un montón de delincuentes, seguramente alguien lo iba a tomar. Ya no abría mi refrigerador, ya no tenía mi propio baño. Cuando hacía frío ya no podía dormir calientito con calefacción. Me doy cuenta que el sueldo que me estaban dando, que bueno, pues que cualquier muchachito muy humilde hubiera sentido muy bien, pues no era ni la cuarta parte de lo que me daba mi papá por semana. Y si no me daba mi papá, le pedía a mi mamá y también me daban. Pero bueno, también tenía el problema del vicio. Me doy cuenta que estaba trabajando nada más para mi vicio, empiezo a vender las pocas cosas que tenía, que los tenis, que el celular, que esto y que el otro. Bueno, pues me doy cuenta que ya soy pues sí, 100% pobre. Yo pensaba que no, pues decía, mi familia somos ricos o tenemos dinero. Bueno, no éramos ricos, pero teníamos dinero. Y ya me di cuenta después que los que tenían dinero eran mis papás. Y yo por mis tonterías, pues había decidido salirme. Es entonces que, pues, en una ocasión, llego yo ya hasta pedir fiado en la misma organización. Hasta que pues un comandante me dice, oye, pues muchacho, pues todavía, pues te ves bien, o sea, estás joven, estás macizo, quieres subirte al operativo. El operativo son las camionetas de sicarios, ¿verdad? Y ya me dice, no, pues el sueldo es tanto. Que les digo, este sueldo era casi lo que me daban mis papás. Todos se emocionaban por ese sueldo. Para mí, pues era nada. O era algo que yo ya estaba acostumbrado, no me deslumbraba. Y de hecho, incluso hasta mis papás me daban más si les pedía.
Pero bueno, pues digo, bueno, pues estoy clavado en este mugrero. Y bueno, pues que, bueno, pues resulta que, bueno, pues cómo decirles, iba a tratar de poderme mantener un poco. Me mandan a la diestra, me toca vivir situaciones horribles. Y esto ocurre justamente en la diestra. Voy a decirles esto. Y miren, bueno, pues nos llevan a todos y nos toca ver algo me toca ver algo muy fuerte, que de hecho esto se los podría decir, que no sé si lo puedan subir a YouTube, pero pues ya sabemos que nuestro amigo tiene un grupo aparte, pero si él lo quiere subir a público, esperemos que esté bien por él. Y sobre todo, espero que lo suba cuando yo ya no esté en este ambiente. Nos mandan a la diestra bastante lejos de donde éramos nosotros. Y bueno, pues nos dicen, nos van a entrenar que para la guerra, bueno, para esta situación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues uno ve películas, ¿verdad? Donde llegas los búnkers o las carpas, y llega un sargento y te grita feo, y te empieza a decir de cosas y te ponen a entrenar. Bueno, pues resulta que no era ni siquiera cerca. De hecho, hasta yo decía, ¿por qué usar esos métodos que realmente no nos equipaban para nada? Bueno, pues el asunto es de que cuando llegamos nosotros había dos grupos. Llegamos cerca, pues personas que ya trabajábamos para este grupo, y llegamos a este lugar. No sabría decirles, nos llevan a nosotros, obviamente vemos carretera, agarramos monte, agarramos brecha y bueno, pues era todo. Resulta que pues todos hasta eso, pues como trabajábamos para la organización, no nos trataron tan mal. Nada más nos dicen que pues que a partir de ahora íbamos a estar en la diestra, que no iba a haber preferencias para nadie, que el que no sirviera se iba. Y bueno, pues es entonces que si nos damos cuenta que no estamos ya jugando con fuego, pero que una vez acabando esto íbamos a hacer elementos valiosos, y sobre todo pues que el sueldo, iba a haber mujeres, iba a haber sustancias. Y es entonces que bueno, pues era lo que uno quiere cuando es joven y en cierta forma es un poco tonto. Cuando llegamos nos dicen que van a llegar más elementos. ¿Saben qué fue lo que me doy cuenta que es una verdadera trampa? Que llegan, bueno, varios vehículos, y los nuevos elementos que también iban para la diestra eran muchachos civiles que, bueno, digámoslo así, no habían pedido hacerlo, no pertenecían a este mundo. Algunos traían uniformes pues de sus escuelas, otros traían uniformes de la fábrica, las batas que traen en las fábricas, y otros pues venían incluso con, bueno, pues venían con carpetas con solicitudes de trabajo, algunos que habían sido engañados, dizque con trabajos de seguridad o trabajos de estos que te pagan una buena cantidad por semana, que nunca te dicen de qué se trata, pero te dicen, buscamos personal, pagamos tanto por semana, de medio tiempo, de 4 horas a la semana y ganas tanto. Ese tipo de personas venían, todos asustados. Vemos que llegan, en serio, de estos llegan cerca de unos 20. Sí me acuerdo que eran 20 exactos, para ser más preciso. Y lo primero que hacen, bueno, pues nos juntan a todos, a ellos se les dice, a todos les habían quitado sus documentos, y bueno, pues a nosotros nos dicen que vamos a prepararnos. A ellos les dicen que pues nomás porque sí, ahora iban a ser miembros de la organización, que la única opción de salir de ahí era pues con los pies por delante, y que bueno, pues que ya tenían la información de sus familias, sus casas, personas, teléfonos y todo, y que no intentaran alguna tontería. Si eso les parece, si eso les parece exagerado, no es nada comparado con lo que pasó después. Después de esto, bueno, pues lo primero que hacen, nos hacen recoger ramas. Llegamos a este lugar que era pues como un centro de entrenamiento,
Les puedo decir, hasta eso era un lugar muy bonito, en medio, pues, del monte, ¿verdad? Había mucho zacatito, de repente veías corriendo liebres, muchos pájaros, pues veías mariposas, veías saltamontes, había incluso como una especie de río cristalino, muy bonito, o sea, el lugar perfecto para que una familia pasara un día de campo muy bonito. Pero este lugar se había tornado en algo totalmente tenebroso. Y lo primero que nos toca ver es hasta dónde pueden llegar ciertos grupos. Y a un grado de inhumanidad que yo jamás pensé. Estos 10 muchachos, pues les dicen que realmente ellos saben que pocos de ellos van a seguir adelante. Así que lo que hacen es, bueno, pues a ellos primeros nos hacen hacer un círculo y a ellos se les entrega a cada uno objetos contundentes. Y bueno, pues por así decirlo, como si fueran a bailar, pues hacen parejitas. Y bueno, pues pareja por pareja tenía que practicar un juego donde uno tenía que sacar al otro del juego. Ya saben de qué tipo de, bueno, pues eres tú o es él. Y el que quede, pues digamos, en este plano terrenal, va a ser instruido y el otro, bueno, pues será seguramente alimento, pues, de la naturaleza. Créanme que en ese momento yo dije, ya, yo cada segundo que pasaba ahí era un segundo que yo me seguía arrepintiendo de todas las consecuencias que había hecho. Y bueno, pues me toca ver muchachos con uniformes de la escuela contra un muchacho de uniforme de fábrica, ambos con miedo, ambos mirándose y desgraciadamente uno teniendo que ver los ojos de terror de su rival antes de desvivirlo. Bueno, de estos quedan 10, pero de estos 10, 3 quedan muy lesionados. Porque, bueno, los objetos eran lo que hallara: tubos, palos, hachas, cadenas, piedras. Y estos 3 simplemente también, bueno, pues llega el instructor y dice, bueno, pues estos ya no van a servir, así que pum, pum, pum. Y bueno, pues luego a todos ahora sí nos hacen preparar pozole. Ya se imaginarán de qué forma. Vemos que hay unos botes que estaban ahí. Y bueno, pues órale, ya saben qué tienen que hacer. Creo que estos entrenamientos no te hacen mejor soldado, no te hacen mejor ser guerrero, simplemente te vuelven desalmado. Y bueno, pues les voy a decir lo siguiente: acto seguido, en la noche, en medio de la nada, órale, a correr, nos ponen a correr a todos, a hacer ejercicio. Nos estamos esa noche, todo el día y toda la noche siguiente y todo el día siguiente hasta la tercera noche, dormimos. No entiendo por qué, porque realmente no nos estaban enseñando nada, prácticamente era enseñarse con nosotros. Y bueno, pues de repente tú ibas corriendo y te decían, a ver, párense, tú y tú, órale, dense con las manos. Y en serio, bueno, pues les voy a decir que tenías que hacerlo. Y luego de repente pues había unos que, bueno, les puedo decir que en todo este trayecto, uno de los que iba por su voluntad, pues ya no podía. Él estaba bastante pasado de peso, no tenía fuerza, se decía que se le había, no sé si subió o bajado la presión. Bueno, pues ahí mismo le ordenan a otro de los muchachos que iban sin su consentimiento, bueno, pues a terminar con su sufrimiento. Estos jóvenes, nosotros estábamos, pues sí, aterrados, los que íbamos por nuestra voluntad. Imagínense los que iban sin su voluntad, saber que no, que su familia los iba a buscar, que no los iban a encontrar jamás.
que simplemente algunos salieron a la escuela a aprender para ser miembros productivos de la sociedad y simplemente fueron, bueno, pues levantados, y otros iban a su trabajo. Había uno que le decía a este señor, bueno, pues fue de los primeritos, que él tenía a su mamá enferma y que no había nadie que la cuidara, que lo dejara ir. Fue de los primeros. Y bueno, pues uno se da cuenta que en los corridos jamás van a mencionar esto. En ningún corrido de ningún superartista, que arremangado, que fierro y que esto y que el otro, jamás te van a decir el daño que le hacen a personas inocentes. Desde ese momento, estando ahí, me di cuenta que necesitas ser demasiado estúpido para influenciarte por los corridos. Y eso lo digo desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de nadie más, como persona que realmente lo vivió. Habrá gente que le guste la música, pero nunca te van a decir lo siguiente: no, nosotros robamos gente inocente, nosotros asaltamos migrantes, nosotros extorsionamos. Claro que ningún corrido va a existir de eso. Todos hablan del hombre que viene de abajo, que es exitoso y que todos lo admiran. Para hacerles más concretos, bueno, pues al final ya, de entre los que íbamos acá y hay acá, empieza a haber una extraña hermandad, que no es una hermandad en sí. Pienso que es un síntoma, porque hasta eso les voy a decir, yo no era mal estudiante, simplemente era estúpido como persona, pero yo ponía atención en clases. Y fíjense que, bueno, pues yo sabía que existen ciertos síndromes como el de Estocolmo, que, bueno, según esto te haces como que aliado de tu verdugo. Y pasaba algo similar, que, bueno, pues no teníamos a quien pedirle ayuda y empezábamos a acudirnos. Era de que nos daban una botella de agua de 1 litro como para 5 o 6 personas. Y de hecho, ¿saben que era pues algo muy malo? Tener sed y no poder ir al río a tomar agua, porque no te dejaban. Total, de que pasa lo siguiente, y esto es algo horrible que me tocó vivir, el miedo humano, pero les voy a decir esto que pasó, que esto sí no sé qué explicación puede tener. Me acuerdo que, bueno, pues les voy a decir, se supone, nos decían, todo el lugar alrededor, todo el lugar está, bueno, pues está vigilado. Y de repente pues andábamos corriendo en el monte. Y sí, veías que pues, a lo lejos se veían camionetas apostadas. Y bueno, pues eran de la organización, o los famosos monstruos. Y resulta que les voy a decir lo siguiente. Pues se supone que era para entrenar. Solamente estoy hablando de pues, un periodo. Se supone que íbamos a estar varios meses. Pero me acuerdo nada más haber hecho práctica de tiro menos de 5 o 6 ocasiones. El resto era, imagínense ir corriendo y de repente que una espina te atravesara el zapato o los tenis, no poder dormir, no poder bañarte, comer lo que había, y era algo totalmente terrible. El asunto es el siguiente. Bueno, pues ocurre que recibimos una invasión en ese momento. Ya había problemas entre otro grupo que quería entrar a nuestra área. Y bueno, pues es entonces que nos mandan como infantería. ¿Qué es de infantería? Te dan tu herramienta de detonación, te dan unos cargadores y obviamente el encargado, comandante, como tú le quieras llamar, él sí va en su camioneta con aire acondicionado y tú pues te vas a piecito, pisando espinas. Si te sientas en el monte o algo, se te suben las hormigas, te pican los zancudos. Pero ocurre lo siguiente. Andábamos cuidando cierto punto porque se sospechaba que por ahí podían pasar. Y bueno, pues de repente si te dabas cuenta que hallabas huellas de botas, hallabas basura, que a veces es algo que uno aprende a esconder la basura en el monte. Porque imagínate, si dejas una botella, se dan cuenta que por ahí hay personas y de repente llegas botellas de cerveza o cosas así. Era obvio que ahí andaban.
Y bueno, pues el asunto era de que eran áreas vigiladas, teníamos que poner atención. Recuerdo que en una ocasión había habido un ataque, por así decirlo, tipo, bueno, no sé, llegaron, atacaron y se regresaron de estos ataques desgastantes. Y bueno, pues nos mandan a nosotros, obviamente, que todavía según esto no estábamos graduados. Y de hecho decían, fíjense, todavía el término de práctica profesional nos decían que era una práctica profesional. Y es entonces que nos dicen, bueno, pues entonces vayan a checar determinada área. Y bueno, pues ahí estábamos en el monte, nos dejaban un día, 2 días, sin agua, sin comida, sin nada. Ahí andábamos comiendo nopales pelados, así, sin cocinar. Si había tunas, te iba bien. Bueno, esto que les voy a decir ocurre justamente, bueno, pues estamos una noche vigilando al día siguiente. Después de un ataque de estas personas, ahí andábamos vigilando. ¿Dónde andaban? ¿Dónde se escondían? Bueno, resulta que ahí nos decían a veces las personas, tienes que cuidar y poner atención, porque a veces se esconden los vehículos o los monstruos, los llenan de ramas o los cubren con una lona, ya después les ponen ramas encima y bueno, pues ahí los esconden y ya de repente salen. Y sí, créanme que sí, había veces que nosotros hacíamos lo mismo, escondíamos los vehículos así con una lona que los cubriera y después les poníamos hojas, ramas, nopales y nosotros a veces si estaba el área muy fuerte o había mucho gobierno, pues hacíamos pozos, nos tapábamos completo y nada más dejábamos la cara afuera. Y bueno, ¿qué pasaba? Poníamos unas ramas encima para que nadie nos viera. Si querías descansar, aprende uno a dormir sin poder roncar. Y bueno, nada que ver con los corridos, ¿verdad? Lo que te dicen. Esto que les voy a decir fue lo último que pasó. eh, que la verdad no tengo explicación. Andábamos justamente una mañana, eh, pues estando, pues, despertándose. Y les voy a decir algo, el monte tiene muchos secretos. Y eso se los puede decir cualquier persona que haya andado en esto. De repente tú estás en la noche y escuchas risas de mujeres. O de repente en medio de la nada escuchas tambores, cantos de mujeres. Las famosas bolas de fuego son muy comunes en el monte. Animales que no tienes idea. A veces puedo decirles que ves animales a lo lejos que no tienen ninguna explicación o insectos bastante grandes que jamás te imaginarías. En su momento creo que, bueno, pues unos chavos llegaron bueno, pues a deshacerse de una araña que prácticamente tenía bueno, pues lo grande de un aro de básquetbol. O sea, una araña extremadamente grande. Resulta que nos despertamos esa mañana, toda la noche, pues habían dicho que se veían luces y cosas así por medio de las frecuencias. Y bueno, resulta que bueno, pues estábamos despertando. Como ya teníamos poquito más de libertad, nos acercamos a este arroyo que tenía una larga extensión. Y bueno, pues ahí estábamos tomando agua. Y créanme que en esos momentos un vaso de agua vale un manjar, es un manjar. Un vaso de agua y bueno, pues estábamos ahí. Yo estaba tomando agua, me metí a bañar ahí rápido y es entonces que de repente uno de los muchachos, que fíjense lo que son las cosas, él llegó sin su voluntad y terminó siendo, bueno, pues luego llegó a un nivel muy arriba en este asunto, se volvió una persona despiadada. Pero bueno, el asunto que él dice, hey, miren acá, ahí se ve algo, seguramente es un monstruo, lo cubrieron. Bueno, sí, vemos a la distancia que se ve una roca muy grande que no habíamos visto antes, porque todo eso se iba marcando, se marcaban los lugares para saber qué era lo que pasaba, ¿verdad? O sea, ya conocíamos el monte en cierta manera. Recuerdo que pues, ahora todos agarramos nuestras herramientas, porque en ocasiones adentro de las cosas tapadas había personas o se metían abajo de los vehículos.
bueno, pues vamos todos preparados, rodeamos esto, nos damos cuenta que era algo grande y bueno, pues pensamos que era pues un de estos famosos monstruos. Y es entonces que, bueno, pues sí, vemos con los rayos del amanecer de la mañana, vemos un brillito abajo y dijimos, sí, este es metal y algo abajo. Empezamos a mover las ramas, eran muchas ramas, la verdad, y nos damos cuenta que lo que está ahí no era un vehículo monstruo. Se los puedo asegurar. No tengo idea de dónde venía esto. O sea, pudo haber sido algo hecho por el humano. Pero se los juramos que era un platillo volador. Un disco. Un disco enorme. Alrededor, ovoide. Mediría cerca de unos... Sí, era grandecito, como unos 10 metros, unos 12 metros, pónganle, de redondo alrededor. Tenía una base central y tenía como en forma de triángulo lo que eran soportes, como un tren de aterrizaje. No teníamos idea qué rayos era. La verdad no sabíamos qué era. Obviamente sabemos que era un platillo bastante alto, estoy hablando de casi el tamaño de un tráiler. Y el asunto era, pues, cómo entrar. Cómo, pues sí, cómo entrar, cómo acceder a este aparato. No tenía ninguna entrada, ninguna puerta, ninguna luz, nada. Y es entonces que pues avisa por la frecuencia. Bueno, la frecuencia estaba muerta. Ah, caray, no había frecuencia. Vamos a tomarnos fotos o algo. Los teléfonos se apagaron. No funcionaban los teléfonos, no funcionaba nada. Bueno, pues es entonces que, bueno, pues vámonos, hay que regresar a cierto punto, a avisar, y tenemos que hacerlo rápido porque van a pensar que algo nos pasó. Y resulta que, bueno, pues teníamos nuestras cosas del otro lado del arroyito, y fíjense que ocurrió algo. Tocamos este aparato, era metal, y bueno, pues pasamos, y a mí se me hizo pues como que más sencillo, en lugar de rodear y pasar por unas piedras para el otro lado, como yo prácticamente andaba en ese momento nomás con el pantalón puesto, había dejado mi ropa del otro lado del arroyo, me meto al arroyo, lo cruzo y aproveché para mojarme un poco y bueno, pues agarro, me cambio, ya todos estaban del otro lado y empezamos a caminar pensándonos qué rayo era esto, qué rayos era esto. Obviamente sabíamos que era un platillo volador. Les voy a ser bien sincero, no sabía, no significa que sea un objeto extraterrestre. Puede ser otra cosa, o pudiera ser alguna tubería o algo, lo cual la verdad no le llamamos entrada, ni una compuerta, ni nada, ni letritas, nada. Y es entonces que empezamos a caminar, y teníamos que caminar algo así como unos 5 kilómetros. Y bueno, pues empezamos a caminar, a mí me toca la vanguardia, ir de punta, y no habíamos avanzado ni un kilómetro cuando de repente, ¡ay! ¿Qué pasó? ¡Pum! Vemos que caen dos compañeros, pero caen totalmente, sin absolutamente ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de energía, totalmente caen y bueno, nos damos cuenta que ellos ya no están con nosotros. No mostraban signos, no respiraban nada. Evidentemente algo les había ocurrido. ¿Qué les habrá ocurrido? No sabíamos. Y bueno, pues, ¿qué les había ocurrido? No teníamos ni siquiera algo de experiencia. Y es entonces que empezamos a caminar. Y bueno, pues a ellos se les deja una señal, pues una especie de bandera para después pasar a recogerlos. Pero pues empiezan a decir varios, vamos a apurarnos porque me estoy sintiendo mal. Y les digo que ahora menos de 500 metros, tres compañeros
también caen. Dos, al igual que los otros, sin hacer ningún tipo de aviso, nada más de repente se desploman. Otro más empieza a vomitar y empieza a vomitar, y créanme que cuando vemos que lo que sale de él al parecer son sus propios, bueno, su interior, nos empezamos a asustar porque varios empiezan a decir que se están sintiendo mal, todos empiezan a decir que están malos, que están malos, que están malos. Y bueno, pues nos damos cuenta que otro de los compañeros que no habíamos visto se le está empezando a caer la piel. Rápidamente todos empiezan a ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, nada más éramos 4 los que nos veíamos un poco mejor. Yo hasta eso les puedo decir que me empieza a doler la cabeza, y es entonces que me empiezo a asustar. Pero lo primero que pienso, a lo mejor es, bueno, pues a lo mejor es un colectivo, ¿verdad? Que te estimulas tú mismo, te sugestionas, y veo que otro empieza a decir que se siente mal, empieza a echar espuma, como si tuviera rabia. Y bueno, pues empezamos, y ahora sí prácticamente a correr, a gritar, a ver si alguien nos escuchaba. Incluso los dos que quedan conmigo empiezan a tirar al aire a ver si alguien se arrimaba. Y bueno, no pasa. Todavía recuerdo que, bueno, pues este muchacho que les dije que fue el que lo encontró, él, pues él se veía entero, casi como yo. El otro nos damos cuenta que bueno, pues que se hace del baño, el que venía atrás, pero por lo visto, bueno, pues todos sabemos que la caca no es roja, y empieza a retorcerse. Es entonces que la verdad yo me empiezo a sentir muy mal, muy mal. De repente es como si de repente sintieras que algo te absorbe por dentro, hacia adentro, como si fueras a implosionar. No tenía ninguna explicación de qué rayos estaba ocurriendo. Me empiezo a sentir mareado, y este compañero que yo veo también empieza a sentirse igual. Y fíjense que él, y ahora que lo pienso, bueno, se los voy a explicar al final, me dice que si yo también. Y digo, es que no sé, no, siento que no puedo respirar. Y nada más tengo el último recuerdo que estoy a punto de colapsar, y veo que se acercan 2 camionetas, y de repente me desplomo, ya no sé qué pasa. Bueno, pues pasa que no sé qué pasa, me desmayo. Jamás me había desmayado, y crean que es horrible, es como si te apagaras. Cuando reacciono, veo que está este compañero ahí dándome cachetaditas, o sea, poniéndome compresas frías. Y veo que él tiene toda la cara como si trajera sarampión. Y pues le digo que qué pasa, y él me dice, no vas a creer, carnal, ya llevamos 4 días de esto que pasó. Bueno, ya he hecho andar la memoria. Créanme que cuando te despiertas de un desmayo no recuerdas algunas cosas, y como que si empezara a llegar todo de golpe. Y bueno, pasa de que, bueno, pues le decimos que, le digo que qué ocurrió, y bueno, pues ya nos comenta. No, pues es que me dice, tú te desmayaste y venían llegando operativos, o sea, pues los que andan ahí vigilando alrededor. Y bueno, pues nos llevaron, a los demás los dejaron, porque bueno, pues en ese momento bueno, no eran operativos, pero que andaban trabajando, andaban llevando, pues digamos, lo que mercancía de un lugar a otro. No cabíamos todos, nada más nos llevan a nosotros dos. Y dicen que cuando regresan a buscarlos ya no los encuentran. Se supone que cuando regresan a buscar no encuentran, bueno, él dice que todavía se mantuvo consciente cerca de un día completo, y también cayó y ya no se podía despertar, pero él dice que sí se mantenía consciente. Y él comenta que fueron a buscar a los muchachos y ya no los encontraron. Hallaron parte de sus cosas, pero ellos ya no los encontraron. Y este objeto, dicen que no lo vieron en ningún lado. Buscaron y todo,
Él comentó que lo hallaron entre ramas y no. De hecho, buscando hallaron un monstruo de los contrarios, pero este objeto ya no lo encontraron. La verdad, no sabría decirles qué pasó. Eso fue lo más extraño que me ocurrió. Pero lo primero que me vino a la mente, mi familia, pues seguramente estaban preocupados. Y les voy a decir esto, pues se perdió, toda esa diestra se pierde. A nosotros prácticamente eso fue nuestra graduación. Y bueno, pues pasa que cuando nos llevan de nuevo a este campamento, había nuevos reclutas. Como les dije, muchachos alucines que querían subirse a las operativas. Y una vez más me tocó ver jóvenes nuevos que no tenían idea a lo que cuál iba a ser su destino. Puedo decirles de ahí que nos gradúan, nos hacen ahí, según esto, como que un festejo a nosotros dos, nos llevan a ciertos lugares. Y bueno, puedo decirles que empecé mi vida haciendo esto. No voy a, pues, decir más de lo que ya hice conscientemente. Llegó el momento en que conocí a mi mujer, que es actual. A ella la conocí con su uniforme de su trabajo, un uniforme de un restaurante de comida rápida. Me gustó mucho su manera de ser. Me avergoncé al decirle lo que hacía porque ella no sabía lo que hacía. Y llegó el momento en que pues simplemente decidí contarte esta historia. Espero que la cuentes justo cuando yo ya me salga de esto. Pienso buscar a mis papás, pedirles perdón y volver a empezar de cero. Definitivamente por las cosas que hice me tendré que ir muy lejos. Pero bueno, pues estas personas ni siquiera saben que tengo familia. Así que dudo que algo malo les pasara. Espero un día cuentes esta historia y te agradezco mucho tus historias. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Un saludo en donde quiera que te encuentres. Solamente les voy a decir una cosa, Rosa. Puedo decirles que esto acaba en un final feliz. Esta historia la recibí hace un poco más de 1 año y medio. Este compa de hecho cuando me habló andaba pedo, andaba borracho. Pero él me dice que me iba a buscar cuando dejara de estar en esto. Y de hecho, bueno, le agregué lo de la esposa al último, ¿verdad? Hace poquito que simplemente, igual que la vez anterior, nada más que este sí se bañó, se fue lejísimos. Me mandó una fotografía de digamos que una de las maravillas mundiales, hasta por allá anda. Y bueno, pues acompañado de una dama, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos dice que logró volver a casa, sus papás están en paz con él. Y saben una cosa, obviamente, como eso él me dice, ¿verdad? Su familia, ¿sabe qué, mijito? Tenga este dinero y rúmbele. Créanme que los papás o la familia siempre te va a apoyar. Esperemos esta historia le llegue a muchas personas. Y si es cierto, en los corridos, yo jamás he escuchado un corrido que diga que tienes que pagar cuotas si vendes tacos, ¿verdad? O que si vendes champurrado tienes que darle dinero a los jefes. No, siempre hablan de puro éxito, ¿verdad? A veces hay cosas que son entretenidas, pero no hay que dejarse influenciarlas siempre con las personas que yo he hablado de este tipo de grupos. Hay unos que sí, yo sé, no toda la gente es mala, porque todos tenemos familia, gente que queremos, pero a veces son cosas que están equivocadas. Obviamente yo siempre les he dicho, no soy quien para decirles qué hacer, pero una cosa es un delito y otra cosa es un crimen. Y bueno, pues un delito a veces no dañas a nadie, pero cuando tú lastimas a alguien que jamás te ha hecho nada, alguien que tiene un destino por hacer, una vida que vivir, familia que depende de él, o simplemente padres que lo esperan con todo el amor del mundo, no debemos intervenir en esas personas. Esperemos esto nos haga reaccionar a muchos y tratar de ser mejores como personas. Espero les haya gustado esta historia, raza.
Solamente ya nos llegó hace muchísimo y créanme que estoy muy feliz de que esta persona esté empezando de nuevo y espero que muchos que lo escuchen que anden mal hagan lo mismo. No porque yo les diga, sino por ellos mismos. Todos merecemos ser felices. Espero les haya gustado esta historia, raza que quiera entrar a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Son historias un poquito más fuertes que estas. Así que bueno, raza, 867-104-5100 es el WhatsApp. Y bueno, pues cada quien decida si quiere entrar o no. Espero estén muy bien. Les mando un gran saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aquí está su amigo Francisco Zamora. Les deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.